El viento del desierto de Taklamakan cantaba su eterna y áspera melodía, arrastrando granos de sílice que pulían lentamente los vestigios de un pasado remoto. La expedición arqueológica internacional, compuesta por 12 mentes brillantes de distintas disciplinas, había estado 6 meses siguiendo el rastro de unos fragmentos cerámicos encontrados por un pastor nómada. El líder, el doctor Alistair Finch, un historiador británico de mirada penetrante y paciencia de geólogo, observaba con emoción contenida mientras los cepillos de sus colegas despejaban la arena de lo que parecía ser la entrada a una estructura. No era una pirámide ni un templo convencional. Era una cúpula semiesférica, increíblemente preservada, construida con un material negruzco que no parecía ni piedra ni metal, y que absorbía la luz del sol como un trozo de noche enterrado. Tras días de minucioso trabajo, lograron acceder. El interior era frío y silencioso, un silencio que pesaba más que 1.000.000 de años que presumiblemente llevaba sellado. No había jeroglíficos, ni frescos, ni tesoros dorados. Solo, en el centro exacto de la cámara circular, una estela vertical del mismo material oscuro. Y ante ella, en una mesa baja de piedra, un único artefacto, un cilindro metálico inmaculado, sin rastro de corrosión, con inscripciones concéntricas que no se correspondían con ningún sistema de escritura conocido. La lingüista de la expedición, la doctora El Lara Vance, pasó la primera noche en vela, fotografiando cada milímetro del cilindro. Al segundo día, con la ayuda de un espectrómetro portátil y bases de datos de lenguas muertas, hizo un hallazgo perturbador. Las inscripciones no eran una, sino 7 capas superpuestas de lenguajes diferentes, cada una más antigua que la anterior, como si hubiera sido traducida y retraducida a lo largo de milenios para preservar un único mensaje. La capa más externa, sorprendentemente, contenía raíces protoindoeuropeas mezcladas con símbolos matemáticos universales. «Es una advertencia», murmuró el Lara, sus ojos escaneando la pantalla de su portátil en la tienda iluminada por lámparas de gas. Los demás miembros del equipo se agruparon a su alrededor, la tensión palpable en el aire cargado de polvo. Habla de una armonía cósmica, de un balance en el flujo de energía del universo. Habla de los 7 soles, no como astros, sino como principios o tal vez etapas. 6 de ellos, dice el texto, brillaron para dar forma a todo lo que conocemos. Pero el 7º sol no es de luz, es de silencio. Finch arqueó una ceja. ¿Silencio? ¿Como en oscuridad? Peor, respondió el Lara, palideciendo visiblemente. Como en ausencia. Ausencia de vibración, de energía, de proceso. Lo llama la gran simplificación. Dice que nuestra civilización, con su canto cada vez más estridente, está desgarrando el tejido que separa nuestra realidad del 7º sol. Y cuando el velo se rasgue, hizo una pausa, tragando saliva. Cuando se rasgue, todo lo complejo, todo lo que piensa, siente, existe en este plano multidimensional, se desenredará. Volverá a la nada primordial. El geofísico, Carl Jansen, soltó una risotada incómoda. Vamos, es el típico mito del apocalipsis. En todas las culturas hay uno, Ragnarok, el apocalipsis, el pralaya. Esto debe ser la fuente original, quizás. Una advertencia genérica sobre la ibris humana. Pero el Lara señaló una sección del texto. No es genérica, Carl. Incluye coordenadas astronómicas precisas, referencias a una alineación de puertas que ocurre cada 26,000 años aproximadamente. ¿Y la próxima? Calculó rápidamente en otra ventana. La próxima está calculada para dentro de 3 años, 7 meses y 14 días. A partir de hoy. Un silencio pesó en la tienda. El Lara continuó, su voz ahora apenas un susurro. Y termina con esto. Esta profecía antigua advertía nuestro final, y nadie quiso escuchar. No es una predicción. Es un epitafio. Alguien, hace miles de años, dejó esto aquí no para salvarnos, sino para que supiéramos por qué caímos. Como un mensaje en una botella lanzado al río del tiempo. Finch, sintiendo el escepticismo y el miedo luchar en su equipo, tomó la palabra. Es un hallazgo fenomenal, sin duda, pero Jansen tiene razón. No podemos sacar conclusiones catastróficas. Documentemos todo. Llevemos el cilindro y los datos a los institutos. Que la comunidad científica global lo analice. Su tono era calmado, profesional, pero una sombra de duda había cruzado sus ojos. Habían venido buscando historia,
y podrían haber encontrado el futuro. Y el futuro, según aquel cilindro frío, era un absoluto, silencioso cero. La noticia del descubrimiento en Taklamakan fue un terremoto en el mundo académico. El cilindro, bautizado como el Archivo Silente, fue trasladado bajo máxima seguridad a un laboratorio multidisciplinar en Ginebra. Durante meses, equipos de físicos cuánticos, astrobiólogos, filólogos y expertos en ciencias de la computación trabajaron descifrando las 7 capas del mensaje. La confirmación llegó de forma escalonada y aterradora. Las coordenadas apuntaban a una región específica del centro galáctico. Los radiotelescopios, una vez orientados, detectaron una anomalía, una especie de ausencia en el ruido de fondo cósmico, un punto frío en el espectro de microondas que se expandía lentamente. Los físicos teóricos, al analizar los símbolos matemáticos del archivo, identificaron ecuaciones que describían estados de entropía negativa y el colapso de funciones de onda a escala macroscópica. No era magia, era una física tan avanzada que rayaba la metafísica y que apuntaba a la posibilidad real de un evento de coherencia universal. El doctor Finch y la doctora Vance fueron convocados, junto con otros científicos clave, a una serie de reuniones secretas. Primero, en la sede de la UNESCO en París. La presentación de los datos fue impecable, las evidencias acumulativas. Mostraron las traducciones, las correlaciones astronómicas, los modelos climáticos y geofísicos que empezaban a mostrar anomalías sutiles pero crecientes, una ligera atenuación en la output solar, un incremento casi imperceptible en la tasa de desintegración de ciertos isótopos, perturbaciones estadísticas en el comportamiento cuántico de partículas observadas en aceleradores. La respuesta en la sala fue un silencio helado, seguido de un estallido de voces. El representante de una gran potencia militar se inclinó sobre la mesa. «Están sugiriendo, Dr. Finch, que debemos alertar a la población mundial basándonos en una piedra roseta del juicio final y reorganizar toda nuestra economía, nuestra política, nuestra existencia, por una teoría». Una ministra de Medio Ambiente de un país nórdico argumentó con pasión. «Esto es lo que hemos estado diciendo. Nuestra explotación, nuestra contaminación, nuestro ruido electromagnético. Está en el texto. El canto estridente. Es una metáfora perfecta de nuestra insostenibilidad. Debemos actuar ya». Pero el peso de la economía mundial era demasiado grande. El secretario general de la ONU, un hombre pragmático y curtido en 1000 crisis, escuchó con semblante grave. «Doctores, su trabajo es extraordinario. Pero lo que piden es la movilización total de la especie humana hacia un objetivo que muchos no comprenderán y que otros negarán frontalmente. Generaría pánico, colapso económico, guerras por recursos. Podría acelerar el mismo final que quieren evitar. Debemos ser cautos. Más estudios. Un panel internacional». La misma escena se repitió, con variaciones, en el Foro Económico Mundial, en el G20, en los consejos de seguridad de las potencias. Los intereses creados eran un muro infranqueable. La industria energética financió estudios que refutaban las correlaciones. Think tanks conservadores publicaron informes tachando la profecía de ecoansiedad pseudocientífica. Los medios de comunicación, tras una semana de sensacionalismo, relegaron la historia a secciones de curiosidades, entremezclada con noticias de ovnis y teorías de la conspiración. El mensaje se diluyó en el ruido blanco de la información del siglo XXI. Finch, desde su despacho en Oxford, vio cómo la ventana de oportunidad se cerraba. Habían presentado la profecía, clara y dura, respaldada por la ciencia más puntera. Y el mundo, ocupado en sus crisis cotidianas, en sus conflictos locales, en su búsqueda de crecimiento y entretenimiento, había mirado hacia otro lado. La frase final del archivo resonaba en su mente como un tañido fúnebre, y nadie quiso escuchar. No era un fallo de comunicación. Era un diagnóstico del alma humana. El miedo a lo desconocido era superado por el terror a perder lo conocido, incluso si lo conocido te conducía al abismo. Pasaron 2 años. El panel internacional de estudios, burocrático y lento, aún debatía la metodología para validar la amenaza potencial. Mientras tanto, el mundo no se detenía. La economía global, tras una breve sacudida de incertidumbre, siguió su curso. Se extrajo más petróleo, se talaron más bosques, el tráfico de datos por Internet creció de forma exponencial, la órbita terrestre se saturó de satélites emitiendo un cacofónico coro de señales. Pero la Tierra empezó a susurrar, y sus susurros pronto se convirtieron en gritos ahogados. Fue la doctora Vance,
ahora trabajando con un grupo independiente de científicos disidentes que se hacían llamar Oídos a la Tierra, quien empezó a conectar los puntos. No eran cataclismos, sino una lenta y extraña podredumbre de lo normal. En el CERN, los experimentos de partículas empezaron a arrojar resultados imposibles. Partículas que aparecían y desaparecían sin dejar rastro en los detectores, como si la realidad misma tuviera lagunas. En observatorios de neutrinos, se registró un descenso global en el flujo de estas partículas fantasma, como si algo estuviera absorbiéndolas. Luego vinieron los eventos de silencio. Parches localizados, nunca mayores de unos kilómetros, donde toda la energía electromagnética se apagaba. No era un apagón. Las baterías fallaban, los relojes de cuarzo se detenían, los animales entraban en un estado cataléptico, y las personas dentro experimentaban una pérdida total del sentido del tiempo y una profunda, inquietante paz, seguida de pánico al recuperarse. Estos eventos duraban segundos o minutos, y luego todo volvía a la normalidad, salvo por el recuerdo traumático y los dispositivos electrónicos fritos. Los gobiernos los atribuyeron a tormentas solares extremas o a fenómenos atmosféricos no clasificados. Pero los datos de los satélites no mostraban tormentas solares. Solo mostraban, justo antes de cada evento de silencio, una minúscula fluctuación en el punto frío del centro galáctico. El clima se volvió errático de una forma nueva. No solo más cálido o más violento, sino ilógico. En el Sáhara nevó durante 1 hora antes de que el copo se evaporara. En el Amazonas, un círculo de árboles de 5 kilómetros de diámetro perdió todo su color, volviéndose gris y quebradizo en un día, mientras el resto de la selva permanecía exuberante. Los océanos comenzaron a emitir un zumbido de baja frecuencia que enloquecía a la fauna marina, provocando varamientos masivos. La profecía ya no era un texto antiguo, era el telediario, pero la respuesta humana fue la fragmentación. Algunos, los más ricos, empezaron a construir búnkeres ultrasecretos, arcas tecnológicas con generadores de campo cuántico que esperaban, sin ninguna base real, que los protegieran. Surgieron cultos apocalípticos que veneraban al séptimo sol y buscaban acelerar el proceso mediante actos de caos. Los gobiernos se atrincheraron, invirtiendo en controlar a sus poblaciones, en mantener el orden, en negar la evidencia hasta el final. Finch, envejecido 10 años en 2, viajó a una remota estación de investigación en los fiordos noruegos, donde un pequeño grupo, incluyendo a Janssen, que ahora había cambiado radicalmente de opinión, intentaba construir un diapasón resonante, un dispositivo basado vagamente en las matemáticas del archivo para tal vez reforzar la firma vibratoria de la Tierra. Era un acto de desesperación, un grano de arena frente a la marea. Mientras soldaba componentes, Finch miraba por la ventana la aurora boreal, que ese año se veía débil, descolorida, como una cortina rasgada. La profecía se estaba cumpliendo, paso a paso, y la humanidad, en lugar de unirse para cantar una canción de armonía, se había dedicado a afinar sus instrumentos para tocar solos discordantes en el naufragio. El tercer año amaneció con un cielo extrañamente silencioso. Las aves migratorias habían perdido sus rutas, dibujando círculos confusos sobre las ciudades antes de caer exhaustas. Los eventos de silencio se hicieron más frecuentes y extensos. Uno de ellos, de 3 horas de duración y que cubrió todo el subcontinente indio, sumió a 1.000 millones de personas en un vacío temporal y colapsó por completo su red eléctrica, provocando disturbios y una crisis humanitaria de proporciones bíblicas. Fue la chispa que encendió el polvorín global. La India acusó a su vecino Pakistán de haber desarrollado un arma de silencio, una nueva y terrible arma de destrucción masiva que atacaba la propia realidad. Pakistán, aterrado y a la defensiva, negó las acusaciones pero puso sus fuerzas en alerta máxima. China, observando la inestabilidad en su frontera y sufriendo sus propios eventos, movilizó tropas. Los misiles nucleares, esas reliquias de una amenaza anterior, salieron de sus hilos virtuales y se convirtieron de nuevo en el centro de las estrategias de disuasión. La ONU convocó una sesión de emergencia. En la sala del Consejo de Seguridad, el ambiente era de puro terror contenido. El representante ruso golpeó la mesa. Esto no es una profecía. Es un ataque. Una forma de guerra asimétrica que alguien ha desatado, quizás utilizando ese mismo artefacto del desierto como vector. El representante estadounidense, con acceso a los datos más crudos de la NSA y la NASA, sabía que no era un ataque humano, pero no podía admitirlo. Admitirlo sería reconocer la impotencia total. La única respuesta, declaró el presidente de una potencia emergente, es demostrar fuerza. Mostrar que la voluntad humana, nuestra tecnología,
puede prevalecer incluso contra esto. Se lanzó una iniciativa descabellada, un proyecto faraónico y desesperado llamado Escudo Resonante, una red de satélites con emisores de microondas de alta potencia que, en teoría, estimularían la magnetosfera terrestre para crear una barrera contra la influencia del séptimo sol. Se desviaron billones de dólares, se movilizaron recursos a escala planetaria. Era el primer acto verdaderamente global desde el descubrimiento de la profecía, pero no era un acto de sabiduría o humildad. Era un acto de desafío, de la misma ibris que la profecía denunciaba. Mientras las naciones se enzarzaban en acusaciones y gastaban sus últimas energías en una solución tecnológica que los científicos de proyectos sabían inviable, las ecuaciones del archivo eran claras. No se podía combatir la simplificación, solo, quizás, armonizar con ella. La sociedad civil se desmoronaba. En las megalópolis, la gente, atrapada entre la negación oficial y la evidencia de sus sentidos, cayó en el hedonismo más desesperado o en la paranoia más violenta. Las redes sociales, el epítome del canto estridente, se llenaron de teorías dementes, de odio, de gritos digitales que intentaban ahogar el miedo al silencio definitivo. Finch y su grupo en Noruega recibieron la orden de abandonar su diapasón resonante, un proyecto de bajo coste y alta ingenuidad, y unirse al escudo. Se negaron. Fueron declarados disidentes, sus activos congelados, sus comunicaciones interceptadas. Perseguidos por los mismos gobiernos a los que habían intentado salvar, se refugiaron en una antigua base científica abandonada en Svalbard. Desde allí, con equipos obsoletos y alimentados por energía geotérmica, continuaron su trabajo. Ya no buscaban salvar el mundo, buscaban entenderlo. Y, quizás, encontrar una manera de dejar un mensaje, una semilla de lo que había sido la humanidad, para lo que viniera después, si es que algo podía venir después del silencio absoluto. La profecía no solo advertía del final físico, estaba revelando, con crueldad de cirujano, el final moral de una civilización que, ante la verdad última, había elegido el miedo, la culpa y la arrogancia, en lugar de la aceptación, la unión y la gracia. El gran escudo resonante se activó en una ceremonia televisada a nivel mundial, un espectáculo de luces y discursos grandilocuentes que pretendía ser un rayo de esperanza. Durante exactamente 12 minutos, los indicadores mostraron una estabilización de las anomalías. Los líderes mundiales se felicitaron entre sí. La humanidad había vencido a la profecía. Luego, el punto frío en el centro galáctico pareció reaccionar. No era una entidad consciente, pero las leyes de la física que describía el archivo silente funcionaban con una lógica implacable. El escudo era, esencialmente, el canto estridente llevado a su máxima potencia, un chillido desesperado dirigido al universo. Y el universo respondió con un suspiro. Un evento de silencio de magnitud sin precedentes envolvió la Tierra. Duró 6 horas. No fue un apagón. Fue una desconexión. Todo lo que dependía de la coherencia cuántica, de la vibración subatómica, se detuvo. Los satélites del escudo, y la mayoría de los demás, dejaron de funcionar para siempre, convertidos en basura orbital muerta. Los sistemas digitales globales colapsaron. Los bancos de datos se corrompieron. La memoria digital de la humanidad, sus fotos, sus libros, su música, su ciencia, se desvaneció en ceros y unos irreconstruibles. La red eléctrica planetaria, tan compleja y frágil, cayó y no se pudo reiniciar. Los motores de combustión interna funcionaron un poco más, pero pronto los combustibles se volvieron inestables, perdiendo sus propiedades. La humanidad no fue aniquilada, pero fue lanzada de golpe a una nueva edad media tecnológica, solo que en un mundo agotado, enfermo y físicamente inestable. Y lo peor estaba por llegar. Al caer la noche en el hemisferio norte, la gente, acostumbrada a la contaminación lumínica, miró al cielo y gritó. Las estrellas se estaban apagando. No todas a la vez, ni de forma uniforme. Era como si un velo oscuro y silencioso se extendiera lentamente por la bóveda celeste, borrando constelaciones. Primero desaparecieron las más tenues. Luego, los cúmulos estelares. La Vía Láctea, esa banda plateada que había inspiración mitos y sueños, se fue desdibujando, como un cuadro al que le echaran agua. Los científicos que aún podían observar supieron la verdad. No era que las estrellas murieran. Era que la luz, la vibración que emitían, ya no podía alcanzarlos. El espacio-tiempo mismo se estaba simplificando, perdiendo sus propiedades de transmisión. El universo observable se encogía. El silencio no solo venía, se expandía y desde su frente de onda la realidad se deshacía.
El pánico ahora sí fue total, pero era un pánico extrañamente silencioso, sin teléfonos para grabarlo, sin redes para viralizarlo. Fue el pánico de tribus aisladas en un mundo que se oscurecía. Los gobiernos centrales, ya sin medios de comunicación y logística, se evaporaron. Lo que quedó fueron comunidades locales, supervivientes aferrándose a islotes de luz y calor en un mar de oscuridad creciente. En Svalbard, el grupo de Finns sobrevivió gracias a su relativo aislamiento y a su dependencia de fuentes de energía primarias. Vieron desvanecerse las estrellas desde la terraza de la base, envueltos en gruesos abrigos, el aire tan quieto que parecía sólido. Jansen, el antiguo escéptico, lloraba en silencio. El Aravance sostenía el cilindro del archivo silente, ahora la reliquia más preciada y terrible del mundo. Dice que el séptimo sol no brilla, musitó. Absorbe. Simplifica. Estamos viendo la digestión del cosmos. Finch, con una calma fría que solo nace del agotamiento total de la esperanza, entró en el laboratorio. Su diapasón resonante, un aparato tosco de cristales de cuarzo, circuitos analógicos y un altavoz de baja frecuencia, estaba terminado. No servía para salvar nada. Pero tal vez, pensó, sirviera para cumplir el verdadero propósito del archivo, no evitar el final, sino darle un significado. Si la humanidad iba a extinguirse, al menos lo haría no con un grito de desafío, sino con una nota sostenida de reconocimiento. Una nota que quizás, solo quizás, resonara en la nada que se avecinaba. Preparó el dispositivo. No para emitir. Aún no. Esperarían al último momento. Esperarían a que el silencio los tocara, y entonces le responderían. El mundo se fracturó en una miríada de micromundos, cada uno luchando por su propia llama en la noche infinita. En algunas ciudades, donde grupos de ingenieros y técnicos lograron mantener generadores diésel o paneles solares funcionando, aunque la luz solar era cada vez más tenue, más gris, se formaron ciudadelas iluminadas, rodeadas por muros y regidas por la ley marcial. El recurso más preciado ya no era el oro, sino la vibración, la música, el sonido, el calor de un fuego, el latido de un corazón. Se extendió la superstición de que el silencio era contagioso, y que cualquier cosa que emitiera un patrón rico y complejo podía atraerlo. En otras partes, pequeños grupos adoptaron el camino contrario. Inspirados por las últimas y distorsionadas transmisiones de radio de los oídos a la Tierra antes del colapso, intentaron vivir en armonía con el desvanecimiento. Comunidades de monjes, artistas, científicos y gente común se reunieron en lugares remotos. Tocaban música suave y repetitiva, meditaban, vivían con una frugalidad extrema, tratando de reducir su firma cacofónica al mínimo. No pretendían sobrevivir, pretendían despedirse con dignidad. Fueron llamados los armónicos, y aunque muchos los consideraron locos o herejes, en sus círculos se encontró una paz profunda, una resignación activa que contrastaba con el terror caótico de las ciudadelas. Finch y su grupo se alinearon con esta filosofía por necesidad intelectual más que por fe. Su base en Svalbard se convirtió en un faro débil para los armónicos del norte de Europa. Recibieron a unos pocos supervivientes que llegaron en barcos de vela, guiándose por brújulas que empezaban a fallar. Entre ellos llegó Kaela, una joven violinista que había viajado desde una Praga en ruinas. Su violín, dijo, era lo único que había traído. La música, explicó con ojos luminosos y serenos, no es solo sonido. Es orden en el tiempo. Es complejidad hecha belleza. Si el séptimo sol viene a llevarse el orden, al menos podemos ofrecerle nuestro mejor trabajo. El Lara, estudiando el archivo a la luz de las lámparas de aceite, hizo un último descubrimiento. Las 7 capas de idiomas no eran solo traducciones. Eran variaciones sobre un tema. Cada civilización que había encontrado el archivo, y ahora entendían que debió haber habido al menos 6 antes que ellos, tal vez en Venus, en Marte, en mundos lejanos, había añadido su propia interpretación, su propio canto final a la advertencia. El archivo no era una tumba. Era un coro de especies extintas, cantando en la oscuridad para quien quisiera oír. La humanidad sería la séptima voz, la que cerraría el ciclo. Fue entonces cuando decidieron no usar el diapasón como un grito, sino como un instrumento musical. Kaela estudió las frecuencias matemáticas extraídas del archivo. No eran aleatorias. Formaban una escala extraña, no del todo agradable al oído humano, pero de una profundidad resonante. Era, dedujeron, la frecuencia fundamental de su realidad, la vibración base sobre la que se había construido todo lo que conocían. Tocar esa nota sería como decir, estuvimos aquí, esto es lo que fuimos. Mientras,
En las ciudadelas, los últimos vestigios del viejo poder intentaron un acto final de ibris. Un grupo de militares y científicos, atrincherados en un búnker en los Alpes, decidió que si el universo se simplificaba, ellos forzarían la complejidad. Reactivaron un viejo colisionador de partículas y lo llevaron a su máxima potencia, intentando crear un microagujero negro, una burbuja de realidad alterna, una semilla para escapar. El experimento fue el último y más estridente canto de la humanidad, y fue respondido instantáneamente. Un evento de silencio perfecto, una esfera de absoluta nada, se materializó en el centro del colisionador y se expandió a la velocidad de la luz, engullendo el búnker, los Alpes, media Europa central. No hubo explosión ni destrucción. Solo desaparición. Un trozo del mapa del mundo se borró, dejando un vacío liso y oscuro que ni siquiera reflejaba la tenue luz del sol. Fue la lección final, impartida con la frialdad de una ley natural. No se puede forzar la puerta. Solo se puede pasar por ella con humildad. La noticia, transmitida por los pocos radioaficionados que quedaban, corrió como un escalofrío por el mundo. La resistencia se quebró. La aceptación, amarga y total, se instaló. Finch miró a los suyos en la base. Elara, Jansen, Kaela y una docena más de rostros demacrados pero tranquilos. «Es hora», dijo, «nuestro turno de cantar». Los preparativos fueron sencillos, casi rituales. El diapasón resonante, ahora conectado a un amplificador primitivo alimentado por una rueda hidráulica que aprovechaba un glaciar cercano, aún fluyendo, aunque más lento, estaba listo. Kaela, con su violín, había compuesto una pieza simple, una nota larga y sostenida, la frecuencia fundamental del archivo, rodeada por variaciones menores basadas en las escalas musicales de las 7 culturas que habían traducido el mensaje. No era una sinfonía, era una firma sonora de la especie Homo sapiens. Antes de activarlo, Finch reunió a todos en la sala común. La luz era escasa, el frío se colaba por las grietas. «No sabemos qué pasará», dijo, su voz firme. «El archivo sugiere que el acto de emitir esta frecuencia, de reconocer conscientemente el fin y armonizar con él, no evita la simplificación, pero puede cambiar la naturaleza de la transición. En lugar de ser deshechos, podemos desenredarnos con gracia, como disolver un nudo con cuidado en lugar de cortarlo». Jansen, mirándose las manos, preguntó, «¿Y después? ¿Habrá un después? ¿8 soles?» Nadie respondió. El archivo no decía nada más. Solo el coro de los 6 y el espacio para el 7º. Decidieron que la emisión sería continua, hasta que el silencio la apagara. También decidieron enviar, por radio de onda larga, aún funcionaba de forma intermitente, una transmisión hablada final, no una advertencia. Un saludo. Elara redactó el mensaje, que sería leído en los 6 idiomas principales de la humanidad y luego en la lengua proto-indoeuropea reconstruida del archivo. Al anochecer, una noche ahora casi absoluta, con solo un puñado de las estrellas más brillantes aún visibles como puntitos desvaídos, se reunieron alrededor del dispositivo. Kaela afianzó el violín bajo su barbilla. Los demás se tomaron de las manos. Un silencio expectante, el último silencio normal que probablemente experimentarían, llenó la sala. Finch conectó la energía. El diapasón, un conjunto de cristales de cuarzo, comenzó a vibrar. Un zumbido bajo, profundo, visceral, se sintió primero en el suelo, luego en el pecho. Era la nota fundamental, el do de su realidad. Kaela unió su violín a esa frecuencia, añadiendo matices, armonías tristes y bellas. El sonido, amplificado, salió de los altavoces y se propagó por la base, por el fiordo helado, por la tundra oscura. No era un sonido triunfal. Era melancólico, aceptante, complejo y simple a la vez. Luego, Elara se acercó al micrófono de radio. Su voz, clara y serena, empezó a hablar. «Este es el último mensaje de la humanidad desde el archipiélago de Svalbard, en el planeta Tierra. Hemos recibido la advertencia de los que vinieron antes. No supimos escuchar a tiempo, pero ahora escuchamos. Oímos el silencio que llega. Y antes de que nos alcance, queremos decir, existimos. Amamos, creamos, sufrimos, soñamos. Nuestro canto fue estridente, sí, pero también tuvo belleza. Esta es nuestra frecuencia, la firma de nuestro ser. La ofrecemos al universo que nos dio la vida. Gracias». Repitió el mensaje en mandarín, español, árabe, hindi, ruso. Y luego, con dificultad, en las palabras antiguas del archivo,
palabras que nadie había pronunciado en 10.000 años. Mientras hablaba, la nota del diapasón y el violín seguían sonando, una columna sonora que sostenía sus palabras. Fuera, el mundo cambiaba. La oscuridad no era ya solo ausencia de luz, era una presencia, una cualidad tangible del aire, como una niebla espesa que absorbía todo sonido excepto su propia y creciente quietud. Los últimos pájaros habían callado hacía días. El viento había cesado. El propio sonido de su transmisión parecía viajar menos lejos, apagándose más rápido. De pronto, los instrumentos de medición analógicos que tenían, brújulas, barómetros, incluso relojes de péndulo, empezaron a comportarse de manera errática. Las agujas giraban sin sentido, los péndulos se detenían o oscilaban en ángulos imposibles. Era la firma de la simplificación tocando las reglas locales de la física. El velo se rasgaba aquí, ahora. La nota del diapasón comenzó a cambiar. No era que el dispositivo fallara, era que el medio a través del cual se propagaba, el aire mismo, estaba alterando sus propiedades. El sonido se volvió más denso, más pesado, como si estuvieran bajo el agua. Kaela tuvo que ajustar la presión de su arco constantemente, luchando por mantener la frecuencia pura. Era un duelo sutil y desesperante, la complejidad de la música humana contra la fuerza niveladora del silencio entrante. El ara terminó su mensaje en la lengua antigua. Un estallido de estática, más densa y profunda de lo normal, llenó la sala de radio por un momento, como si algo hubiera escuchado y respondido. Luego, el silencio volvió, pero era un silencio diferente. Un silencio expectante, como la calma en el ojo de un huracán. Miraron por las ventanas reforzadas. La oscuridad exterior ya no era negra. Era de un gris profundo, uniforme, sin textura. No se veía la nieve, las rocas, el fiordo. Solo el gris, como si el mundo fuera un boceto a lápiz que alguien estuviera borrando. Y el borrado avanzaba hacia ellos. Podían ver cómo la línea donde terminaba la tenue luz de sus lámparas y comenzaba el gris uniforme se movía lentamente, tragándose el paisaje centímetro a centímetro. No emitía sonido. No había sensación de frío o calor. Solo una sustitución de lo complejo por lo simple, de lo definido por lo indiferenciado. «Se acerca», murmuró Jansen, su voz un susurro ronco. «No es un evento en el espacio. Es un cambio de estado. Como cuando el agua se convierte en hielo. El universo aquí se está cristalizando en una forma más simple». Finch observó el avance del gris. Sentía una curiosidad científica abrumadora, mezclada con un terror primordial. Pero por encima de todo, sentía una paz extraña. Habían hecho lo que pudieron. Habían cantado su canción. Ahora era el turno del universo. Kaela siguió tocando, aunque el sonido del violín ahora era apenas un susurro áspero, como si las cuerdas estuvieran hechas de arena. Los altavoces del diapasón emitían un gruñido bajo y distorsionado. La frecuencia fundamental aún se mantenía, pero luchando contra una presión inmensa. El gris llegó a las paredes exteriores de la base. No hubo impacto. La pared simplemente dejó de ser compleja. El metal, el hormigón, los aislantes, todo se fusionó en una sustancia gris, lisa e inerte. No se derrumbó. Perdió su estructura, su historia geológica y humana, su misma identidad química. Era como ver cómo la definición de una imagen digital se reduce hasta volverse un píxel de color plano. La puerta de la sala, de acero grueso, se volvió gris de golpe y luego la pared circundante. El gris entró en el pasillo, avanzando lenta e inexorablemente hacia la sala donde ellos estaban. El aire dentro de la base se volvió pesado, muerto. Ya no olía a aceite, a humano, a frío. No olía a nada. El ara se acercó a Finch y le tomó la mano. Su piel estaba fría. Jansen hizo lo mismo, formando un círculo con los demás alrededor del diapasón, que aún emitía su nota moribunda. Kaela dejó de tocar. El violín ya no producía sonido. Lo sostuvo contra su pecho. «¿Crees que alguien oirá nuestro mensaje, Alistair?», preguntó el ara, su voz apenas un soplo. «Otras 6 lo hicieron», respondió él, apretándole la mano. «Somos la 7ª voz del coro. Tal vez el coro en sí sea algo, un patrón en el silencio, una memoria en la nada». El gris cruzó el umbral de la sala. Los equipos de radio primero se desvanecieron en manchas grises, luego las mesas, las sillas. El sonido del diapasón se cortó abruptamente. No hubo clic ni chisporroteo. El sonido simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera sido. Ahora el silencio era absoluto. No el silencio de falta de ruido, sino el silencio como entidad,
como estado fundamental de las cosas. El gris les llegó a los pies. Finch miró hacia abajo. No sintió dolor, ni frío, ni calor. Sintió como sus botas perdían su forma, su color, su materialidad, fusionándose en la misma sustancia indiferenciada. La sensación subió por sus piernas, un entumecimiento no físico, sino existencial. Era como olvidar, célula a célula, lo que era ser uno mismo. Alzó la vista por última vez. Vio los rostros de sus compañeros, sus ojos brillando con lágrimas silenciosas, con aceptación, con un último destello de amor humano. El ara le sonrió, un gesto pequeño y valiente. Luego, el gris llegó a sus torsos, a sus brazos entrelazados. La sensación de conexión, de calor humano, se desvaneció, reemplazada por una neutralidad total. Finch tuvo un último pensamiento, una última chispa de conciencia en el universo que se simplificaba. Así que así es. No con un van, sino con un. Y entonces, Alistair Finch, la doctora. El Ara Vance, el doctor Carl Jansen, Kaela con su violín y todo lo que habían sido, pensado y amado, se desenredó. Sus historias, sus recuerdos, sus átomos, las fuerzas que los unían, todo fue simplificado. No hubo aniquilación. Hubo una vuelta al estado más básico imaginable, antes de la energía, antes de la materia, antes del tiempo. El séptimo sol no quemaba. Absorbía, aplanaba, silenciaba. Y la humanidad, en su último acto consciente, le había ofrecido su canción. No para ser escuchada, sino para ser parte del proceso. Para que su desenredo no fuera un accidente caótico, sino un acto final de reconocimiento, por lo tanto, de belleza. El gris llenó la sala por completo. Luego la base entera. Luego la isla de Svalbard. Luego se expandió, una mancha de silencio perfecto, sobre la superficie de la Tierra, engullendo continentes, océanos, la atmósfera. El planeta no explotó. Se desvaneció, como un dibujo en una pizarra que alguien borra con un paño húmedo, dejando solo la pizarra lisa, gris y vacía. ¿Qué queda después de que todo se simplifica? ¿Existe un después en un estado donde el tiempo, como concepto, ha dejado de tener significado? La profecía del archivo silente terminaba con la advertencia y el epitafio. No describía el más allá. Pero quizás, en el mismo acto de ser registrada y transmitida a través de 7 civilizaciones, había creado algo. No una salvación, sino un eco. En la nada gris y silenciosa que fue el universo conocido, o al menos, la porción de la afectada por la onda de simplificación, no había estrellas, ni espacio, ni leyes. Solo potencialidad pura, un lienzo infinito y uniforme. Pero en ese lienzo, quizás como una leve textura, como una memoria fantasmal, persistía un patrón. No era una imagen, ni un sonido. Era una estructura de relaciones, un esquema abstracto de 7 capas. 7 firmas de complejidad, 7 cantos que habían reconocido su propio fin. El primero, de una especie de criaturas cristalinas que vivían en las profundidades de un gigante gaseoso, había sido un patrón de pulsos de presión. El segundo, de seres de pura energía en una nebulosa, había sido una fluctuación en campos de fuerza. El tercero, el cuarto, el quinto, cada uno único, cada uno reflejando la esencia de su forma de existencia. Y el séptimo, el más reciente, el más estridente y a la vez el más consciente. La frecuencia fundamental de la Tierra, envuelta en música y palabras, en amor y arrogancia, en ciencia y arte. La firma del Homo sapiens. Este patrón de 7, este coro del adiós, no existía en ningún sitio. Era una propiedad intrínseca del nuevo estado de simplicidad. Como la huella que deja un pie en la arena mojada, pero la huella es la arena misma, reorganizada. Y entonces, en la lógica sin tiempo de la potencialidad absoluta, algo ocurrió. No un pensamiento, ni una voluntad, una tendencia, una inclinación natural de la existencia hacia la complejidad, como un péndulo que llega a su punto más bajo y empieza, imperceptiblemente, a oscilar en la dirección contraria. El gris no se rompió. Fluctuó. La fluctuación fue mínima al principio. Una ligera diferencia en la uniformidad, una tenue gradación en la nada. Pero era suficiente. A partir de esa semilla de variación, surgida no de la nada, sino del patrón recordado del coro de los 7, la tendencia a la complejidad se reafirmó. No fue un viván, fue un desplegarse silencioso. Del gris indiferenciado comenzaron a emerger no cosas, sino posibilidades de cosas. Primeros principios, leyes fundamentales nuevas,
distintas a las anteriores, pero que llevaban en su código básico la memoria de los 7 cantos. Esta nueva realidad no sería un renacimiento de lo antiguo. Sería algo nuevo, construido sobre el sacrificio consciente de lo que fue. El primer sol de este nuevo ciclo no fue de luz ni de calor, fue de potencialidad estructurada. Podríamos llamarlo, en un lenguaje que ya no existe, el octavo sol. No un sol de silencio, sino un sol de posibilidad resonante. Un universo donde la tendencia al equilibrio no sería hacia la simplicidad, sino hacia una complejidad armónica, donde el canto de cada civilización, en lugar de rasgar el velo, podría reforzarlo, enriquecerlo. En el centro de este nuevo espacio-tiempo en gestación, una forma empezó a condensarse. No era un planeta, ni una estrella. Era una estructura abstracta, geométrica y musical a la vez. Un dodecaedro resonante que pulsaba suavemente, emitiendo no sonido, sino las reglas básicas de la física que gobernarían este cosmos. Y en sus pulsaciones, un oyente hipotético, si hubiera alguien para oír, podría distinguir, muy al fondo, 7 temas entrelazados. El séptimo, el más nuevo, era una melodía triste y bella que hablaba de un mundo azul y verde, de criaturas que soñaron, amaron y, al final, supieron escuchar. La profecía del archivo silente se había cumplido. Nuestro final llegó, y nadie quiso escuchar, hasta que fue demasiado para evitar el fin, pero no para darle sentido. Nuestra voz se unió al coro, y el coro, al final, no fue un lamento, fue una semilla, la semilla de la que brotó un universo nuevo, que llevaría para siempre, en su misma esencia, el eco de nuestro último y consciente adiós. No éramos el error del cosmos, éramos su lección más dolorosa y hermosa. Y la lección, al fin, fue aprendida, no por nosotros, sino por la existencia misma.